grupo de trabajo de la detención arbitraria de la ONU concluyó que es arbitraria y violatoria del derecho internacional la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, Bolivia. Se trata del resultado de la petición formulada por Human Rights Foundation en febrero de 2023. Camacho está en la cárcel de Chonchocoro, en la ciudad del Alto, cerquita de La Paz, desde finales de 2022, tras una investigación de los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. En ese momento, al frente del Comité Cívico de Santa Cruz, organizó protestas masivas contra el fraude electoral que derivaron en el final de aquel gobierno. Al año siguiente se presentó como candidato presidencial, obtuvo el tercer puesto. En marzo de 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz, cargo del que está actualmente suspendido debido a su situación judicial. El gobierno de Luis Arce, tildado de régimen híbrido en una democracia defectuosa por Human Rights Foundation, desestimó la posibilidad de liberar en forma inmediata, de liberarlo como lo reclama ahora el grupo de trabajo. Bolivia no reconoce ni admite la opinión del grupo de trabajo por considerarla sesgada, señala el Ministerio de Justicia. Recordemos que en Bolivia habrá elecciones el 17 de agosto, 14 partidos ya han expresado su interés en participar, entre ellos el Movimiento al Socialismo, partido al medio, entre el presidente Arce, candidato a la reelección, y el expresidente Evo Morales, refugiado en la zona cocalera del Chapare. Allí sus seguidores han montado una guardia para impedir que la policía ejecute una orden de detención. Lo acusan de una denuncia de trata de personas por haber tenido una supuesta relación con una menor de 16 años cuando aún era presidente. Pero vamos por partes, y las partes tienen que ver justamente con la situación de Camacho, del gobernador Camacho. Y estamos en contacto con Javier Velázquez, que es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, un placer de estar en tu programa. Lo mismo digo, en febrero de 2023 ustedes, digamos que hacen esta petición. ¿Y cómo sigue el trámite? La manera en que funcionan los procesos en el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria es que ellos reciben una petición que es el equivalente a una demanda. Luego ellos trasladan esta petición al Estado, en este caso al Estado boliviano. El Estado allí elige si participar o no. Hay algunos estados en el mundo que por lo general no participan, pero hay una gran mayoría, incluso países que son considerados dictatoriales o incluso totalitarios que participan, o sea que sí responden porque tienen un equipo legal grande y terminan respondiendo. Entonces el Estado boliviano respondió de manera competente con una respuesta de casi 20 páginas a nuestra demanda. Luego el grupo de trabajo nos pasa esa respuesta del Estado, nos pide nuestra réplica, nosotros hicimos lo propio y alrededor de un año después de eso terminamos recibiendo la resolución, la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que es el equivalente a una sentencia. El Grupo de Trabajo es un órgano semijudicial y esta decisión fue muy contundente. Acabó determinando que bajo 4 de las 5 categorías bajo las que opera el Grupo de Trabajo, que son categorías de derecho internacional, esos son artículos distintos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que bajo 4 de esas 5 categorías la prisión del gobernador de Santa Cruz era arbitraria y que por tanto pide al Estado liberarlo de manera inmediata, además de pagar una compensación eventualmente por este encarcelamiento arbitrario. Así que ese es en resumen cómo se dio el proceso contencioso ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Pero ahora el gobierno de Arce desestima el trabajo del grupo de trabajo, valga la redundancia. Es cierto, y nosotros hemos respondido diciendo lógicamente que el Estado, bajo el principio de estoppel internacional que se llama, o de buena fe dentro del derecho internacional, no puede acogerse a un procedimiento y luego de que sale el resultado distinto a lo que el Estado quería, ya decir no estamos de acuerdo con lo que dice este órgano, ¿no? Entonces, y no reconocemos su fallo. Entonces el Estado, si algo, y lo saben esto los abogados,
debió haberse reservado el derecho a no reconocer la jurisdicción de este órgano, pero todo lo contrario, el Estado respondió reconociendo la jurisdicción de este órgano y ahora que no le gustó el resultado, ha dicho públicamente a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, lo cual denota el carácter político del encarcelamiento del gobernador, ha salido a decir no vamos a cumplir el fallo. La manera que se debería aplicar este fallo en una democracia normal es que llega la resolución, los abogados de la parte beneficiada lo traen al tribunal donde se están ventilando los casos y ese tribunal aplica esta resolución. En Bolivia en particular, esta resolución es de carácter obligatorio, no solamente porque Bolivia es un estado signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también porque Bolivia tiene bajo su orden constitucional, es decir, un artículo específico de la Constitución boliviana, 401, si no me equivoco, que establece la teoría del bloque de constitucionalidad, según la cual los tratados internacionales de derechos humanos y los órganos internacionales oficiales que aplican estos tratados tienen carácter constitucional, es decir, no tienen carácter legal por debajo de la Constitución, sino carácter constitucional. Entonces, estas decisiones deberían tener la misma validez y fuerza de una constitución del Tribunal Constitucional, de una decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia y así es la jurisprudencia en Bolivia y desde incluso antes de que asuma el poder Evo Morales y durante el gobierno de Evo Morales esta jurisprudencia se profundizó. Obviamente en la práctica sabemos fue un gobierno autoritario que violaba la ley de muchas maneras, pero por lo menos desde el punto de vista formal estaba este principio ya en la Constitución y lo utilizó Evo Morales de hecho en algún momento bajo el Tribunal Constitucional para decir que podía seguirse reeligiendo porque era su derecho humano, el mismo argumento del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, lo utilizó bajo esa teoría del bloque de constitucionalidad. Entonces, tiene carácter vinculante, el gobierno está tratando de evitarlo, pero los abogados del gobernador Camacho a nivel interno van a hacer las acciones pertinentes internas, judiciales, para que los jueces sean quienes ejecuten ese fallo y liberen al gobernador. Caso contrario, nosotros lo hemos avisado, nosotros también en nuestro programa de litigio de impacto internacional tenemos un programa de sanciones, es decir, litigamos bajo lo que en Estados Unidos se llama Global Magnitsky Act, que es una ley que permite sanciones no para los estados, no para los gobiernos, sino para funcionarios públicos dentro de estos gobiernos que violan de manera flagrante derechos humanos. Y en este caso pediríamos sanciones para el ministro de Justicia, el procurador, los viceministros encargados del régimen penitenciario, que estarían encargados y los jueces pertinentes en su caso, que estuvieran incumpliendo esta decisión internacional. Eso te iba a preguntar justamente las consecuencias. Ahora, ¿Camacho sigue siendo gobernador? Esa es una excelente pregunta y la jurisprudencia del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es clara. Él jamás debería haber perdido el puesto de gobernador, además porque sería una violación de sus derechos políticos a ejercer un cargo público para el cual él ya fue electo. Solamente se lo debería, en teoría, poder suspender una vez él sea condenado y sentenciado conforme a esa condena por un delito. Y por supuesto, ella lleva casi 2 años y 4 meses preso como parte del régimen de detención preventiva, otra ilegalidad, porque él tiene trabajo conocido, no tiene ningún riesgo de escapar del país y sin embargo se lo tomó preso desde un comienzo. Nosotros, una de las cosas que nosotros pedimos al grupo de trabajo que declare y el grupo de trabajo lo hizo así, es que esta prisión que él ha sufrido ya por más de 2 años y 3 meses y 4 meses es una prisión castigo, o sea, él ya está preso por todo este tiempo como un castigo de parte del gobierno. De hecho, la cárcel en la que él se encuentra es una cárcel de castigo, básicamente se lo ha mandado allá porque se sabe que él es de Santa Cruz, gobernador. Santa Cruz está a 400 metros al nivel del mar y se lo manda a una prisión de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, bueno, en Argentina se conoce este tema por el tema del fútbol. Cada vez que va la selección argentina a jugar, hasta con jugadores de la talla de Messi, tienen que estar ahí sufriendo físicamente. Ustedes se pueden imaginar, además una persona que tiene una condición de salud
que lo debilita, y esta prisión obviamente le ha afectado muy, muy fuerte a su salud. Entonces el gobierno lo hizo como un castigo. Nosotros lo hemos llamado esto la Siberia de Bolivia, lo que hace el dictador Putin con Navalny y otros disidentes rusos, es lo que lamentablemente el régimen del MAS en Bolivia, antes bajo Evo Morales y ahora bajo Luis Arce, está haciendo con el gobernador de Santa Cruz y otros presos políticos. Es uno de casi 170 presos políticos, entre los que destacan su compañero del 2019 en las protestas a nivel nacional, el líder indígena potosino y minero Marco Pumari, cívico también de Potosí, y la expresidenta Yanine Áñez, quien fue condenada de manera sumaria a 10 años de cárcel por haber seguido el hilo de sucesión constitucional y haber asumido el poder tras la renuncia de Evo Morales hace algunos años. De todos modos, estos 2 años y 4 meses no se recuperan, al menos en el cargo. Es decir, termina su mandato y no será gobernador. Hay elecciones el 17 de agosto. ¿Podría presentarse Camacho como candidato presidencial? Es una excelente pregunta. Yo esto lo sé porque sigo también sus redes sociales. Él se pronuncia a través de personas cercanas a él en las redes sociales, porque obviamente no tiene Twitter o acceso a eso desde la cárcel, pero se puede reunir con personas cercanas con la cual puede emitir sus criterios. Y él lo que está haciendo es públicamente apoyar un movimiento de unión de la oposición. Entonces, él está apoyando el movimiento más grande que hay de unión de la oposición en este momento, y que, tengo entendido, por lo pronto ven como posible candidato de la unidad a el señor Samuel Doria Medina, aunque hay otros candidatos de oposición también en esa lucha, y él está tratando de lograr esa unidad y tratando de apoyar a uno. No tengo entendido ni he visto ningún indicativo de que, incluso si fuese liberado antes de las elecciones, que él piense ser candidato. Javier, mencionás a Samuel Doria Medina y estamos hablando de un candidato del año 2005 y hay otros que también se repiten. Es como que no ha habido una renovación política en Bolivia, y a eso sumarle la división del MAS, el Movimiento al Socialismo, partido al medio, entre el presidente Arce, candidato a la reelección, y Evo Morales, que está atrincherado en el Chapare para no ir preso. ¿Cómo ves este panorama previo al 17 de agosto? Eh, la verdad es que hay mucha expectativa a nivel nacional, porque además Bolivia está sumida en una crisis, como se debe saber en Argentina, una crisis financiera básicamente y de moneda, según el cual el peso boliviano se ha venido devaluando de manera consistente con relación al dólar en los últimos tiempos. Esto por la falta de divisas. Al parecer hay una escasez de dólares en Bolivia, que, recordemos, era un país gran productor de gas, pero que tras las medidas de Evo Morales en su gobierno, las empresas petroleras pausaron básicamente la exploración de petróleo, y ahora es un país que no tiene acceso a divisas y que importa gran parte del gas. Y esto ha creado una crisis financiera real. Entonces se quiere, de parte de la oposición, digamos, obviamente se busca un cambio, de parte del gobierno se buscan chivos expiatorios, pero hay mucha expectativa. Se espera que la oposición pueda unirse, por ejemplo, en cuanto a la falta de renovación de la política. En realidad, por ejemplo, el liderazgo de Luis Fernando Camacho, de Marco Pumari, eran estos liderazgos nuevos, que además tuvieron la valentía de enfrentar de manera pacífica en las calles al gobierno de Evo Morales, pero están presos en estos momentos. Entonces, lo que ha tocado es que quienes están liderando esta coalición son las personas que tienen la mayor cantidad de curules en el Parlamento actual, que son el partido del expresidente Carlos Mesa, que es miembro de esta coalición, digamos, y Samuel Doria Medina, que también, porque estaba entre los partidos de oposición, tiene una representatividad en la política boliviana. Entonces, por eso es que entre ellos termina estando siempre la discusión sobre la unidad, y eso es algo entendible en el contexto. Y es parte del MAS, es algo anecdótico el hecho de que Evo Morales claramente demuestra su carácter autoritario desde el minuto cero, en el que le impide básicamente gobernar a Luis Arce,
porque él quiere volver al poder a como dé lugar, ¿no? Y lo manifiesta de todas las maneras posibles y se ha vuelto un opositor de alguna manera al gobierno de Arce. E interesantemente, en el contexto, por ejemplo, de la prisión de Luis Fernando Camacho, públicamente Evo Morales pedía que se lo meta preso y decía, si yo fuera el presidente ya lo hubiera metido preso a este. Y de hecho hay un ex ministro de Evo Morales que dice públicamente, si fuéramos nosotros, al día siguiente lo metemos preso a Camacho a Chonchocoro. Entonces, esta medida arbitraria y abusiva y de castigo de parte del régimen de Arce a Evo Morales, perdón, a Luis Fernando Camacho, viene como producto de alguna manera de esta presión dentro del mismo partido de ser inescrupuloso, cruel y lo más fuerte posible con los opositores y en este caso con el gobernador de Santa Cruz. Se espera, sin embargo, la oposición, al menos las personas de la oposición democrática en Bolivia que quieren un cambio, esperan que a último momento se van a unir, es decir, las fuerzas de Evo Morales con las fuerzas de Arce es muy probable que se unan a último momento y por tanto la misión y el nivel del reto que va a tener la oposición democrática en Bolivia es grande y esperemos que estén a la altura y puedan afrontarlo como debería ser, ¿no? La mayoría de los países hablamos de la polarización, pero en el caso de Bolivia hablamos de la polarización dentro de la polarización, que es lo que se está dando, que es lo que se está dando en el MAS y en los partidos políticos. Javier, muchísimas gracias. A vos, querido Jorge, por la invitación y estamos a tus órdenes para cualquier futuro requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer realmente. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.